candelabros de cristal que proyectan una luz cálida sobre las mesas cubiertas de seda, el suave tintineo de la plata contra la porcelana, los nobles invitados levantando sus copas para brindar por su amada reina. Las risas se extienden por el opulento comedor mientras los cortesanos comparten chismes y poesía. Pero bajo la brillante superficie de este banquete real perfecto, acecha una pesadilla que va más allá de la imaginación. ¿Y si le dijera que en estas elegantes cenas, la muerte no llegaba por accidente, sino que era invitada? Que la misma mujer a la que brindaban, su graciosa anfitriona con su sonrisa radiante, estaba orquestando secretamente su perdición no por un fin político, ni por venganza, sino puramente por su retorcida diversión. Esta noche, descubrimos la impactante y verdadera historia de la invitada más peligrosa de la historia. Una reina que transformó la hospitalidad en horror, convirtiendo sus banquetes reales en trampas mortales elaboradas. Los relatos contemporáneos pintan un cuadro tan inquietante que los historiadores han debatido su veracidad durante siglos. ¿Era realmente una asesina psicópata que encontraba placer en ver a sus invitados retorcerse de agonía? ¿O fue el último asesinato de la reputación de una mujer poderosa que amenazaba el orden establecido? Una cosa es segura: cuando esta reina le extendía una invitación, aceptarla podría ser la última decisión que tomaría en su vida. Para entender cómo una reina pudo transformar la cena en muerte, primero debemos entender el mundo que la creó. Un palacio donde la belleza enmascaraba la brutalidad y el privilegio tenía un precio escrito en sangre. Nacida en las más altas esferas de la nobleza europea, nuestra futura reina entró en un mundo que haría sonrojar a Maquiavelo. La casa de su infancia no era solo un palacio, era una jaula dorada donde sobrevivir significaba aprender a sonreír mientras se empuñaba un cuchillo. Desde sus primeros recuerdos estuvo rodeada de una opulencia que haría llorar de envidia a los multimillonarios modernos. Paredes revestidas de tapices que valían reinos, suelos de mármol pulido, que reflejaban los rostros como espejos y sirvientes que se movían como fantasmas por pasillos diseñados para intimidar. Pero bajo la seda y el oro se escondía algo podrido. La corte que la crió operaba bajo un principio simple: el poder justificaba todo. Los niños no eran niños aquí, eran inversiones, piezas de ajedrez, futuras armas en el juego interminable de la guerra dinástica. Mientras otras niñas de su edad jugaban con muñecas, ella observaba a los cortesanos desaparecer de la noche a la mañana, siendo su único crimen estar en el lado equivocado de una conversación susurrada. Su educación pintaba el cuadro perfecto del refinamiento real. Tutores privados le enseñaban idiomas, filosofía y las artes. Podía recitar poesía latina con la fluidez de una erudita y debatir teología con obispos visitantes. Su costura era exquisita, sus actuaciones musicales encantadoras. Para cualquier observador, era el epítome de la gracia noble, inteligente, culta y asombrosamente hermosa. Sin embargo, esos mismos tutores que elogiaban su brillantez intelectual, también susurraban historias inquietantes en los aposentos de los sirvientes. La joven princesa mostraba una fascinación inusual por los textos anatómicos, pasando horas estudiando ilustraciones detalladas de órganos humanos con la intensidad de un cirujano. Cuando los gatos del palacio desaparecían, ella fingía ignorancia con una inocencia tan convincente que nadie se atrevía a cuestionarla más. El propio palacio parecía diseñado para nutrir la crueldad. Pasajes secretos en forma de panal en las paredes, permitiendo reuniones clandestinas y desapariciones misteriosas. Las mazmorras bajo los grandes salones de baile contaban historias de tortura que hacían vomitar a los soldados más endurecidos. Esto era normal. Esto era su hogar. Aquí fue donde una futura reina aprendió que la vida humana era solo otra mercancía para ser comercializada, manipulada o desechada cuando fuera conveniente. Sus padres encarnaban perfectamente esta dualidad. En público, eran la imagen de la virtud real, caritativos, piadosos, dedicados al bienestar de sus súbditos. A puerta cerrada,
Orquestaban asesinatos políticos con la eficiencia casual de pedir el desayuno. Le enseñaron a su hija que la corona no era solo un símbolo de autoridad, era una licencia para jugar a ser Dios. A los 12 años, había presenciado suficientes traiciones, ejecuciones y accidentes para entender la verdad fundamental de la vida real. Todos eran depredadores o presas. La única pregunta era qué papel elegías desempeñar. La elegante joven princesa, con su reverencia perfecta y su sonrisa angelical, ya había tomado su decisión. Había aprendido que el arma más peligrosa no era una espada o veneno, era la confianza, y estaba a punto de pasar toda una vida perfeccionando su uso. El reino había soportado décadas de guerra, hambruna y amargas disputas por la sucesión cuando ella ascendió al trono. El pueblo no solo estaba listo para una nueva gobernante, estaba desesperado por la salvación, y ella llegó como una oración respondida, irradiando todo lo que anhelaban: juventud, belleza, inteligencia y, lo más crucial, esperanza. Su coronación fue una obra maestra del teatro público. Miles de personas se alinearon en las calles mientras su carruaje dorado rodaba por la capital, su etérea presencia visible a través de las ventanas de cristal. Llevaba seda blanca que parecía brillar a la luz del sol, su corona captando la luz como una estrella capturada. Cuando subió los escalones de la catedral, incluso los soldados más endurecidos lloraron ante su gracia. Esto no era solo una ceremonia política, era un renacimiento para toda una nación. La nueva reina comprendió el hambre de benevolencia de sus súbditos después de años de crueldad. Semanas después de su coronación, abrió los graneros del palacio para alimentar a los pobres, estableció orfanatos para las víctimas de la guerra y visitó personalmente los distritos afectados por la peste que los monarcas anteriores no habrían reconocido que existían. Cuando caminaba entre su gente, tocando la frente de niños enfermos y abrazando a viudas en duelo, las multitudes susurraban que los ángeles caminaban entre los mortales. Sus audiencias en la corte se convirtieron en espectáculos legendarios de sabiduría y misericordia. Escuchaba pacientemente las quejas de los campesinos durante horas, sus hermosos ojos nunca mostraban fatiga o aburrimiento. Resolvía disputas con la perspicacia de Salomón, perdonaba deudas con un corazón generoso y hablaba con los agricultores con la misma atención respetuosa que daba a los embajadores. Los dignatarios extranjeros se iban de las audiencias convencidos de haber conocido a la gobernante más compasiva de Europa. Pero esos mismos visitantes extranjeros se habrían aterrorizado de presenciar sus consejos privados. A puerta cerrada, la reina angelical se transformaba en algo mucho más calculador. Diseccionaba las debilidades de los cortesanos con precisión quirúrgica, archivando cada secreto, cada miedo, cada deseo como armas en un arsenal. Su suave sonrisa se convertía en la mueca de un depredador mientras orquestaba elaborados planes para eliminar a sus rivales no a través de la violencia obvia, sino a través de la destrucción de su reputación, la ruina financiera y la guerra psicológica. Su manipulación era artística. Consolaba a una duquesa en duelo, cuyo marido había muerto en circunstancias sospechosas, todo mientras planeaba la propia caída de la mujer. Ofrecía consejos maternales a jóvenes nobles, plantando sutilmente semillas de paranoia que florecerían en autodestrucción. Sus cortesanos competían ferozmente por su favor, sin darse cuenta de que bailaban una coreografía diseñada para mantenerlos débiles, divididos y dependientes. La desconexión era asombrosa. Las mismas manos que bendecían a los niños hambrientos también firmaban sentencias de muerte. La misma voz que pronunciaba palabras de consuelo también susurraba órdenes de asesinato de carácter. La misma mente que ideaba soluciones diplomáticas brillantes también elaboraba trampas complejas para cualquiera que pudiera amenazar su poder. Sin embargo, de alguna manera, la apariencia pública nunca se agrietó. Cada aparición pública reforzaba su reputación de santa. Cada acto caritativo añadía otra capa a su mitología.
El pueblo no solo amaba a su reina, la adoraba como el mejor ejemplo de la humanidad, lo que hace que lo que vino después sea aún más escalofriante, porque cuando alguien es universalmente confiado, universalmente amado, universalmente por encima de toda sospecha, puede cometer actos impensables sin consecuencias. Y ella estaba a punto de demostrar hasta dónde podía llegar esa inmunidad. Las primeras grietas en la fachada perfecta de la reina aparecieron como fracturas capilares en la porcelana, apenas visibles para los observadores casuales, pero devastadoras para aquellos que miraban de cerca. Lo que comenzó como un ingenio juguetón se torció lentamente en algo más agudo, más malicioso, más calculador. El cambio comenzó durante las reuniones privadas de la corte. El legendario encanto de la reina se mantuvo intacto, pero su humor comenzó a llevar dardos envenenados. Elogiaba el vestido de una dama mientras se burlaba sutilmente de su estilo anticuado, causando ondas de risitas entre otros cortesanos. Elogiaba el servicio militar de un señor mientras aludía a su cobardía en batallas específicas, dejándolo con la cara roja y tartamudeando. No eran desaires accidentales, eran ataques quirúrgicos diseñados para humillar mientras mantenía una negación plausible. Sus juegos se convirtieron en trampas psicológicas cada vez más elaboradas. Invitaba a damas nobles rivales a cenas íntimas, luego ingeniaba situaciones en las que se avergonzaban públicamente. Difundía rumores cuidadosamente elaborados que enfrentaban a los cortesanos entre sí. Luego se sentaba y veía cómo sus relaciones se derrumbaban. Cuando se la confrontaba, expresaba sorpresa y decepción ante sus malentendidos, posicionándose como la inocente pacificadora que intentaba curar heridas que ella había infligido en secreto. Pero el patrón más inquietante era más difícil de rastrear: las enfermedades. Comenzó de a poco. Una criada de cocina colapsando durante la preparación de la comida, un mozo de establo vomitando sangre después de quejarse de dolores de estómago. Los médicos del palacio diagnosticaban de todo, desde malos humores hasta enfermedades campesinas, sin cuestionar por qué estas misteriosas dolencias parecían agruparse alrededor de aquellos que de alguna manera habían disgustado a la reina. Lady Margaret, que se había atrevido a criticar los gastos extravagantes de la reina durante una conversación privada, desarrolló fuertes calambres estomacales después de su siguiente encuentro. Pasó semanas postrada en cama, su hermoso cabello castaño cayendo en mechones, sus mejillas antes sonrosadas tomando el color de un viejo pergamino. El médico de la corte le recetó descanso y oración. Lady Margaret se recuperó, pero nunca más volvió a hablar en contra de la política real. Sir Thomas, que había cuestionado ciertos nombramientos militares, comenzó a sufrir misteriosos desmayos que coincidían perfectamente con importantes reuniones del consejo. Su repentina debilidad se convirtió en el chisme de la corte, socavando su influencia política de manera más efectiva que cualquier escándalo. Qué extraño que su salud mejorara drásticamente después de que se retirara por completo de la política. El patrón estaba allí para cualquiera lo suficientemente valiente como para mirar, contrariar a la reina, por sutilmente que fuera, y la desgracia lo seguía. Pero mirar significaba arriesgarse a convertirse en parte del patrón. Los sirvientes del palacio que susurraban sus preocupaciones se encontraban reasignados a castillos lejanos o despedidos por un robo que nunca habían cometido. Los nobles de menor rango que hacían demasiadas preguntas descubrían que sus obligaciones fiscales aumentaban misteriosamente. Aquellos más cercanos a la verdad se enfrentaban a una presión más directa. Generosos sobornos compraban el silencio de los médicos que podrían haber conectado los puntos. Se ofrecían puestos prestigiosos a los miembros de la familia de los posibles soplones. Cadenas de oro que unían linajes enteros al secreto. El alcance de la reina se extendía mucho más allá de los muros del palacio, creando una red de complicidad que atrapaba a cualquiera que pudiera exponerla. Sin embargo, lo más aterrador era cuánto parecía disfrutarlo.
Los cortesanos comenzaron a notar la sutil sonrisa que se dibujaba en sus labios cuando alguien que la había contrariado caía repentinamente enfermo. La forma en que sus ojos brillaban al dar cumplidos aparentemente inocentes que devastaban a sus objetivos. La expresión de satisfacción que tenía mientras expresaba preocupación por la misteriosa dolencia de otra víctima. La amada reina se estaba convirtiendo en algo completamente distinto. Y todos estaban demasiado aterrorizados para decirlo en voz alta. Lo que comenzó como una necesidad política calculada evolucionó hacia algo mucho más siniestro. Una adicción no solo al poder, sino a la embriagadora emoción de ejercer el control definitivo sobre la vida humana. Las cenas de la reina se convirtieron en su laboratorio privado, sus invitados sujetos involuntarios en experimentos que alimentaban un hambre que crecía más profundamente de lo que cualquier corona podría satisfacer. Descubrió su apetito gradualmente, como alguien que desarrolla lentamente el gusto por un vino raro. La primera vez que vio el rostro de un cortesano rival contorsionarse de dolor después de compartir su mesa, sintió algo eléctrico correr por sus venas, una mezcla de satisfacción, poder y algo inquietantemente cercano a la excitación. Ese momento de control absoluto, cuando la vida y la muerte se equilibraban en su capricho, resultó ser más adictivo que cualquier droga jamás sintetizada. Su comedor se transformó en un teatro de terror cuidadosamente orquestado. Cada cubierto se convirtió en un escenario potencial para su actuación mortal. Pasaba horas planeando los escenarios perfectos. ¿Qué invitado recibiría el cáliz contaminado? ¿Cuánto veneno crearía el efecto deseado? Si esa noche requería un colapso rápido o un deterioro lento y agonizante que se desarrollaría durante días. El carisma de la reina nunca flaqueó durante estos entretenimientos macabros. Se enfrascaba en una conversación brillante mientras contaba internamente los minutos hasta que su víctima elegida comenzara a experimentar los síntomas. Su risa resonaba melodiosamente mientras veía la mano de alguien comenzar a temblar alrededor de su copa de vino. Desarrolló una habilidad casi sobrenatural para mantener la compostura perfecta mientras orquestaba el horror a solo unos centímetros de distancia. Pero quizás lo más escalofriante fue su enfoque metódico de su arte. Cultivó relaciones con boticarios y herbolarios, siempre bajo la apariencia de una curiosidad medicinal. Estudió textos de anatomía con la dedicación de una erudita, aprendiendo con precisión cómo las diferentes sustancias afectaban a varios órganos. Sus aposentos privados contenían diarios detallados que documentaban cada experimento, notas cuidadosas sobre dosis, tiempo y reacciones físicas que se leían como la obra de un científico demente. Las experiencias de cena en sí mismas se convirtieron en elaborados juegos psicológicos. Colocaba a su víctima prevista junto a alguien a quien realmente favorecía, creando una retorcida ruleta rusa donde la muerte se sentaba al lado de la seguridad. Hacía brindis por la salud y la prosperidad mientras administraba veneno. Su hermosa sonrisa nunca parpadeaba mientras condenaba a alguien a la agonía. La contradicción entre su apariencia angelical y sus acciones monstruosas creaba una disonancia cognitiva que mantenía desequilibrados incluso a los cortesanos sospechosos. El sufrimiento de sus víctimas se convirtió en su entretenimiento. Se inclinaba con fingida preocupación mientras alguien comenzaba a experimentar calambres estomacales, ofreciendo consuelo mientras catalogaba mentalmente sus síntomas para futuras referencias. Le sostenía las manos mientras se retorcían, susurrando palabras tranquilizadoras mientras sus ojos brillaban de satisfacción por su trabajo. El aspecto más perturbador no eran los asesinatos en sí, sino su creciente necesidad de ellos. Como cualquier adicción, la tolerancia se acumula con el tiempo. Los simples envenenamientos perdieron su emoción, requiriendo escenarios cada vez más elaborados para lograr el mismo subidón psicológico. Comenzó a orquestar grandes cenas en las que varios invitados enfermaban simultáneamente,
creando un caos que alimentaba su hambre de control y dominación. Cada noche exitosa la dejaba con ganas de más, planeando la próxima cena antes de que las víctimas actuales hubieran terminado de morir. La reina había descubierto que para alguien con poder ilimitado, la única frontera que quedaba era el poder sobre la muerte misma. Y ella apenas estaba comenzando. El hambre de la reina finalmente superó los límites de los simples enemigos políticos. Cuando deshacerse de sus rivales perdió su emoción, dirigió su atención a un objetivo mucho más psicológicamente satisfactorio, a aquellos que más confiaban en ella. La comprensión de que incluso los aliados leales no estaban a salvo, envió ondas de choque a través del palacio que nunca se calmarían por completo. La duquesa Catherine había sido la confidente más cercana de la reina durante más de una década. Habían compartido secretos, lágrimas e innumerables comidas íntimas, discutiendo de todo, desde asuntos de estado hasta chismes románticos. Catherine era más que una aliada. Era la hermana que la reina nunca tuvo, la única persona que veía más allá de la corona a la mujer que había debajo, lo que hizo que su traición fuera aún más devastadora. Comenzó con una cena privada para celebrar el compromiso de la hija de Catherine. Solo ellas dos, como en los viejos tiempos, compartiendo vino y recordando su juventud. La reina miró con fascinación cómo los ojos de su amiga más querida comenzaban a perder la mirada a mitad de la frase, sus palabras arrastrándose mientras luchaba por entender por qué su cuerpo la estaba traicionando. Las últimas palabras coherentes de Catherine fueron preguntar si su amiga más antigua cuidaría de sus hijos. La reina prometió que lo haría, sabiendo que había orquestado la destrucción de su madre sin otra razón que su propia diversión. El efecto dominó fue inmediato y aterrador. Si Catherine, la querida, leal e inofensiva Catherine, podía ser víctima de una enfermedad misteriosa después de cenar con la reina, entonces absolutamente nadie estaba a salvo. La comprensión se extendió por la corte como un reguero de pólvora. La proximidad al poder se había convertido en proximidad a la muerte. Lord William, el asesor militar más confiable de la reina, comenzó a rechazar las invitaciones a cenas privadas, citando deberes de campaña apremiantes que todos sabían que eran ficticios. Lady Patricia, que había servido como costurera personal de la reina durante 15 años, de repente descubrió obligaciones familiares urgentes cada vez que la invitaban a reuniones íntimas. Incluso el propio confesor de la reina comenzó a insistir en que sus reuniones tuvieran lugar en la capilla en lugar de en sus aposentos privados, afirmando que la inspiración divina requería un terreno sagrado. La paranoia se convirtió en algo vivo, que acechaba los pasillos del palacio. Los cortesanos que antes habían competido por la atención de la reina, ahora veían sus invitaciones como posibles sentencias de muerte. Los sirvientes que habían servido con orgullo las comidas reales ahora temblaban al prepararlas, sabiendo que podrían estar entregando veneno sin saberlo a personas a las que habían llegado a querer. Aquellos atrapados en el círculo íntimo de la reina se enfrentaban a una elección imposible: mantener sus posiciones y arriesgarse a convertirse en sus próximas víctimas, o distanciarse y arriesgar su ira por el desaire percibido. Varios intentaron el delicado equilibrio de permanecer visibles, pero evitar el contacto íntimo. Asistían a funciones públicas, pero rechazaban audiencias privadas. Aceptaban invitaciones formales, pero nunca venían solos. La reina parecía saborear su miedo tanto como sus muertes. Comentaba dulcemente lo distantes que se habían vuelto todos, expresando una confusión dolida sobre por qué sus amigos más queridos se estaban alejando. Su actuación de víctima era magistral, pintándose a sí misma como la víctima de una inexplicable frialdad de la corte, sabiendo exactamente lo que había llevado a todos al terror. Pero quizás lo más escalofriante fue su aparente indiferencia a perder relaciones genuinas. La mujer que una vez había atesorado la amistad de Catherine, ahora pasaba por encima de su cadáver metafórico sin mirar atrás.
ya escaneando a sus aliados restantes en busca de la próxima fuente de entretenimiento. Nadie estaba a salvo. Ya no, nunca. El banquete más grande de la historia del reino comenzó con risas cristalinas y terminó con gritos que resonarían en los pasillos del palacio durante siglos. La reina había invitado a 30 de sus cortesanos más prominentes para celebrar la temporada de la cosecha. Una reunión que debería haber marcado la prosperidad y la unidad, pero que en cambio se convirtió en la noche más sangrienta de la memoria real. El gran salón brillaba como una corona enjollada. Cientos de velas proyectaban sombras danzantes sobre tapices de seda, mientras los sirvientes con librea inmaculada se deslizaban entre mesas cargadas de manjares de toda Europa. La reina vestía terciopelo azul noche salpicado de zafiros, su belleza tan radiante que los invitados que llegaban se quedaron sin aliento de admiración. Se movía por la multitud como una diosa graciosa, saludando personalmente a cada noble con cálidos abrazos y una conversación brillante. El primer plato de la noche llegó en bandejas de plata pulidas hasta un brillo de espejo. Pavo real asado, adornado con su propio plumaje, delicados pasteles en forma de rosas vino, que brillaba de un rojo rubí en copas de cristal. La reina levantó su propia copa para brindar por la amistad y la prosperidad. Su voz se escuchaba claramente en todo el salón, mientras 30 voces hacían eco de sus palabras. La bebida sincronizada marcó el comienzo del final. Comenzó con el duque Ferdinand, que se reía de las observaciones ingeniosas de la reina, cuando su rostro se contorsionó repentinamente de confusión. Su copa se le escapó de los dedos temblorosos, rompiéndose contra el suelo de mármol mientras se agarraba la garganta, emitiendo horribles jadeos que cortaron la conversación de la cena como una cuchilla. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Lady Elizabeth comenzó a convulsionar en su silla, su vestido esmeralda oscureciéndose con el vómito que salpicaba el mantel impecable. Entonces, el caos estalló como una presa que se rompe. Los invitados se desplomaron en sus asientos, algunos forcejeando violentamente, mientras que otros simplemente se desplomaban hacia adelante en sus platos. Los hermosos vestidos de seda y los jubones de terciopelo se convirtieron en lienzos para el horror a medida que los cuerpos se purificaban del veneno a través de cada abertura posible. El elegante comedor se transformó en un campo de batalla donde el enemigo era invisible y las armas estaban escondidas en la propia hospitalidad. Los sonidos eran inhumanos: asfixia gutural, jadeos desesperados, el sonido húmedo de los cuerpos golpeando los suelos de mármol. Lord Marcus gateó hacia las puertas a gatas, dejando un rastro de sangre y bilis, su boca echando espuma mientras suplicaba ayuda que nunca llegaría. El magnífico cabello rubio de la baronesa Clara se enredó con su propio vómito mientras se retorcía junto a una silla volcada, sus dedos desesperados arañando el aire. A través de todo, la reina se mantuvo inmóvil en la cabecera de la mesa. Su hermoso rostro no mostraba nada más que una leve curiosidad mientras observaba a 30 personas morir en una agonía sistemática. No llamó a los médicos, no convocó a los guardias. Simplemente observó su obra maestra con el interés desinteresado de un artista que estudia su mayor obra. Cuando los gritos finalmente se detuvieron y solo quedaron 7 supervivientes, aquellos que apenas habían bebido su vino o habían llegado tarde, sus testimonios pintaron un cuadro de maldad sobrenatural. Describieron la expresión serena de la reina mientras observaba la masacre, la forma en que ocasionalmente inclinaba la cabeza como si estuviera escuchando una música que solo ella podía oír. Un superviviente juró que sonrió. La noche que estaba destinada a celebrar la abundancia, en cambio, había cosechado la muerte. El amanecer después de la masacre se levantó de color rojo sangre sobre un palacio transformado en un polvorín. La noticia del envenenamiento de 30 nobles en la mesa real se extendió por la capital como una plaga, encendiendo la furia que se había gestado bajo años de sospechas susurradas.
Los ciudadanos que una vez se habían arrodillado con reverencia, ahora se reunían en multitudes enojadas, sus cánticos por la justicia, resonando en los muros de piedra que habían presenciado demasiadas muertes. Dentro del palacio, los cimientos mismos de la lealtad se desmoronaron. El capitán Marcus, que había servido a la corona durante 20 años, se encontró mirando su propio reflejo en la hoja de su espada, preguntándose si proteger a un monstruo lo hacía cómplice de un asesinato. Sus hombres susurraban en las sombras. Sus juramentos de lealtad de repente se sentían como cadenas que los unían a la condenación. El miedo reemplazó al deber, a medida que los guardias comenzaban a elegir bandos en conversaciones susurradas que podrían significar la vida o la muerte. El círculo íntimo de la reina se fracturó como el cristal bajo presión. El duque Alfonso, una vez su partidario más ferviente, ahora se reunía en secreto con nobles rivales en consejos de medianoche iluminados por velas temblorosas. Conspiraban con una urgencia desesperada, sabiendo que la vacilación significaba unirse a la creciente lista de víctimas de la reina. Cada alianza se volvió sospechosa, cada amistad una traición potencial. Los pasillos del palacio, una vez llenos de risas cortesanas, ahora resonaban con los suaves pasos de los conspiradores. Sin embargo, a través de este caos, la reina se mantuvo aterradoramente inalterada. Cuando una delegación de nobles supervivientes exigió su abdicación, ella los recibió en la misma sala del trono, donde una vez había dispensado justicia y misericordia. Su respuesta fue una obra maestra de fría desafío que hizo temblar a los guerreros más endurecidos. Habló del derecho divino y de la prerrogativa real con una convicción tan gélida que algunos se preguntaron si realmente se creía inocente o si había trascendido los conceptos ordinarios de culpa por completo. En privado, era aún más escalofriante. Los sirvientes informaron haberla visto en sus aposentos, bordando tranquilamente mientras discutía qué conspiradores debían ser eliminados primero. Sus damas de compañía, demasiado aterrorizadas para huir pero demasiado horrorizadas para quedarse, la vieron prepararse para las batallas de cada día, con la precisión metódica de un general que planea un asedio. No mostró remordimiento, ni miedo, ni reconocimiento de que su reinado se estaba desmoronando a su alrededor. Su transformación fue completa y aterradora. La reina compasiva que una vez había llorado por los niños huérfanos, ahora consideraba la vida humana como simples obstáculos que debían ser eliminados. Su hermoso rostro se había endurecido en una perfección de mármol, todavía impresionante, pero fría como una tumba. Cuando se la desafiaba, su voz llevaba la autoridad absoluta de alguien que se había movido más allá de la moralidad ordinaria, a un reino donde solo el poder importaba. El aspecto más inquietante fue su aparente disfrute de la crisis. Parecía revitalizada por el caos, emocionada por el desafío de mantener el control contra probabilidades imposibles. Cada intento de asesinato que sobrevivió, cada conspiración que se descubrió, cada sirviente leal que retuvo, se sintió como una victoria en un juego donde lo que estaba en juego era su corona y la vida de todos los demás. A medida que la rebelión se cristalizaba a su alrededor, la corte se enfrentó a una pregunta imposible. ¿Era una tirana loca finalmente rebelada? ¿O siempre había sido exactamente lo que un verdadero monarca requería? Alguien dispuesto a hacer cualquier cosa, sacrificar a cualquiera, destruir todo para mantener el orden divino del poder real. La respuesta determinaría no solo su destino, sino también el alma del reino. El juicio que pondría fin al reinado de la reina fue tanto teatro como justicia, una actuación cuidadosamente coreografiada, diseñada para satisfacer a un público sediento de sangre, mientras se preservaba la ilusión de que la monarquía en sí misma no era fundamentalmente corrupta. El gran salón bullía de anticipación mientras nobles, plebeyos y embajadores extranjeros llenaban cada espacio disponible, ansiosos por presenciar la caída del monstruo más hermoso de la historia.
Desde el momento en que los guardias la arrastraron a la sala del tribunal encadenada, la compostura de la reina se mantuvo aterradoramente intacta, mientras que otros podrían haber llorado, suplicado o despotricado contra su destino. Ella se comportó con el mismo porte real que una vez había comandado ejércitos. Su silencio era más inquietante que cualquier protesta de inocencia podría haber sido. Un lago helado de indiferencia que no reflejaba nada más que los miedos de sus acusadores. El desfile de testigos contó una historia escrita en sobornos y huesos rotos. Los boticarios que una vez le habían suministrado sus ingredientes mortales, ahora retractaban sus testimonios bajo tortura, sus dedos aplastados hasta que culpaban a los sirvientes en lugar de a la realeza. El personal de cocina que había sido testigo de sus rituales de envenenamiento, o bien desapareció por completo, o proporcionó relatos sospechosamente contradictorios que olían a coerción. La evidencia era tan maleable como la cera tibia, moldeada para encajar en cualquier narrativa que sirviera mejor a aquellos desesperados por cerrar este oscuro capítulo. Maestro Aldrich, el boticario más respetado de la corte, subió al estrado con manos que temblaban por algo más que la edad. Bajo juramento, describió haberle proporcionado a la reina hierbas medicinales que podrían haber sido fácilmente letales en dosis más altas. Presionado por detalles, su voz se quebró al admitir que había estado demasiado asustado para llevar registros detallados. La implicación flotó en el aire como incienso. Todos lo sabían, pero nadie se había atrevido a actuar. A lo largo de semanas de testimonio, la reina nunca flaqueó. Sus ojos azul pálidos se mantuvieron fijos en sus acusadores con la mirada firme de un depredador que calcula la distancia hasta su presa. Cuando los supervivientes de la masacre del banquete describieron haber visto a sus amigos convulsionar en agonía, ella no mostró ninguna emoción. Cuando los sirvientes testificaron haber encontrado viales de veneno en sus aposentos privados, no ofreció ninguna explicación. Su única respuesta a cualquier acusación fue una ligera sonrisa que parecía prometer a sus enemigos que pronto entenderían su perspectiva íntimamente. El día de la ejecución llegó envuelto en susurros y supersticiones. Los guardias informaron extraños presagios. Vino que sabía amargo a pesar de estar recién abierto. Cuervos que se reunían en el cadalso antes del amanecer. Un frío fuera de temporada que hacía parpadear las antorchas a pesar del aire quieto. El propio verdugo parecía nervioso, sus manos temblando mientras probaba el filo de su hoja. Mientras subía al cadalso, la enigmática sonrisa de la reina nunca flaqueó. Algunos testigos juraron que vieron satisfacción en su expresión, como si la muerte fuera simplemente otra cena que ella había orquestado. Sus últimas palabras se perdieron en la historia. Algunos afirmaron que maldijo a sus enemigos, otros insistieron en que confesó crímenes aún más atroces que los probados. Cuando la hoja cayó, varios espectadores juraron que vieron sus labios moverse en un último susurro. Horas después, se extendieron rumores de que el verdugo se había desplomado en su casa, echando espuma por la boca. Ya sea verdad o leyenda, la muerte de la reina generó historias tan venenosas como su vida. Incluso en la muerte, ella tuvo la última palabra. Han pasado siglos desde la ejecución de la reina, pero su sombra se extiende por la historia como una mancha que ninguna luz solar puede borrar. Libros, obras de teatro e historias susurradas la han transformado en una figura a la vez monstruosa y trágicamente convincente. Una mujer que o bien bailaba al borde de la locura, o fue aplastada bajo el cruel peso del miedo patriarcal. El folclore la pinta como la villana definitiva de la historia, una titiritera diabólica que encontraba placer en orquestar la muerte. Los cuentos de cálices envenenados, cámaras de torturas secretas y gritos fantasmales que resuenan en los muros del palacio se han vuelto más elaborados con cada nuevo relato, alimentando nuestra fascinación cultural por la oscuridad envuelta en seda real. Los niños todavía se atreven a pronunciar su nombre 3 veces en habitaciones oscuras.
convencidos de que su espíritu persigue a cualquiera que cuestione su culpabilidad. Sin embargo, los historiadores modernos instan a la precaución, recordándonos que la historia es escrita por los vencedores que manejan el poder a través de la narrativa tan hábilmente como cualquier espada. ¿Era realmente la asesina psicópata que se deleitaba con el sufrimiento de sus invitados? ¿O fue la víctima definitiva de un asesinato de reputación? Una mujer poderosa destruida por hombres que no podían tolerar su independencia. Las pruebas siguen siendo exasperantemente incompletas. Los registros contemporáneos son contradictorios, manipulados por la necesidad política y las venganzas personales. Algunos académicos sostienen que muchas muertes que se le atribuyen podrían explicarse por brotes de enfermedades, rivalidades políticas o intrigas de palacio que no tenían nada que ver con manos reales. Su infame juicio fue innegablemente un espectáculo diseñado para satisfacer a las multitudes sedientas de sangre, mientras reforzaba la autoridad masculina sobre el poder femenino. Su enigmática sonrisa en el cadalso, ya sea un disfraz o una revelación, se ha convertido en uno de los misterios más inquietantes de la historia. Ocultaba remordimiento, triunfo o el conocimiento de que la verdad moriría con ella. Incluso ahora, persisten rumores de cartas secretas, diarios ocultos y bóvedas no descubiertas que finalmente podrían revelar su verdadera naturaleza. Las expediciones arqueológicas todavía buscan en las ruinas del palacio pruebas que puedan reivindicarla o condenarla. Cada artefacto descubierto plantea más preguntas que respuestas, asegurando que su leyenda crezca en lugar de desvanecerse. Quizás la posibilidad más escalofriante es que nunca sepamos la verdad. Sus verdaderos motivos y el alcance real de sus crímenes permanecen para siempre enterrados bajo capas de mito, propaganda y la erosión del tiempo. Pero considere esto: detrás de cada corona brillante se esconde la oscuridad, y detrás de cada hermoso rostro pueden acechar apetitos que no podemos comprender. La historia de la reina nos obliga a enfrentarnos a una verdad incómoda, que el mal no siempre se anuncia con una malicia obvia. A veces sonríe, ofrece hospitalidad y lo invita a cenar. Y en algún lugar, en palacios que nunca veremos, esa invitación aún podría estar esperando.